Bueno, vamos a Y está comenzar, pero previamente no puede ser de otra manera, pues teniendo presentes a las víctimas mortales de la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz en la provincia de Córdoba, también a los heridos, a los familiares, a todas las personas que desde el primer momento les han socorrido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Cruz Roja, los médicos, enfermeras, la gente del pueblo, Protección Civil, bueno, pues ese contingente que en momentos siempre de dificultad, de crisis y de tragedia, pues al mismo tiempo, paradojas de la vida, nos saca lo mejor del ser humano, que es el amor incondicional, es la gratuidad, es la solidaridad y Buenas es tardes. vivir todos un poco como hermanos. Bien, vamos a comenzar pues pidiendo la intercesión, como decía el Papa León XIV ayer en ese mensaje de condolencia que mandó a través del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por intercesión de la Virgen del Pilar, la patrona de nuestro país, pues para que ella les acompañe a los que quedan aquí en la tierra, para que sea madre y modelo, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor, tal y como rezamos en la oración colecta de la Eucaristía del Día del Pilar. Nos unimos en oración y hacemos un breve momento de silencio. Dale, Señor, el descanso eterno, Brille para ellos la luz eterna. descansen en paz. Amén. Amén. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, descansen en paz. Amén. 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 Bueno, pues agradecido y emocionado por haberme propuesto el impartir una de las sesiones vuestras de formación sobre los sacramentos de la Iglesia. Y lo digo con, bueno, yo creo que con cierta dosis de orgullo, lo cual no sé si es bueno o es pecado, ¿eh? El ir el patito feo de los sacramentos, o por lo menos así se le conoce en muchos ámbitos extra e intra eclesiales, ¿vale? La charla que voy a impartir va a tener dos momentos principales, o dos partes, mejor dicho. Una será hablar de el sacramento a lo largo de la historia. Intentaré ser lo más breve posible porque tiendo a emocionarme y entonces pierdo un poco la noción del tiempo. Me parece muy interesante esta primera parte para contextualizar, para caer en la cuenta de que hay cosas que damos por hechas que no siempre han sido así, que es algo que apelamos en la Iglesia cuando toca mover ciertas cosas y parece que se nos tambalea. Y entre la fe, ¿no? Ha tenido formas y formas, no voy a decir contradictorias, pero sí peculiares y que a buen seguro nos van a llamar poderosamente la atención hasta vivir el sacramento como tal se presenta en nuestros días. Y luego, de una manera a lo mejor más breve, pero no por ello menos consistente, intentaré dar respuesta también a esas preguntas del tiempo presente, que quizá alguno de vosotros os podéis hacer, pero seguro, seguro, seguro que habrá mucha gente de vuestro entorno Por que favor, por se... favor, por favor. ¿Alguien está por ahí hablando? Silenciar los audios, por favor. Perdona, Fernando, pero es que se oían vocer. Vale. Decía que esos interrogantes que no sé si alguno de vosotros, pero que a buen seguro mucha gente de vuestro entorno se habrán hecho y que se pueden resumir en una única pregunta, pero que yo la desarrollaré en 12 o 13 más. ¿Por qué me tengo que confesar? Sería la cuestión. Bien. Bueno, manteniendo constantes y elementos permanentes, también este sacramento tiene constantes y elementos nuevos en esta práctica de la Iglesia a lo largo de más de 20 siglos de historia. ¿Cuáles son esos elementos constantes? Pues voy a subrayar tres, ¿eh? La confesión, la penitencia y la reconciliación. Y ya un primer aviso, no siempre han sido en este orden. Y quizá por eso, dependiendo del orden que se le haya puesto, al sacramento se le ha llamado o lo denominamos de una manera o de otra. Vamos con los tres primeros siglos de
nuestra historia eclesial. Bien, pues con respecto a estos 3 primeros siglos que configuran la antigüedad cristiana, va a haber 3 momentos. La iglesia naciente, es decir, esa iglesia que nace en Pentecostés. Un segundo momento, la iglesia posapostólica. Y un último momento después de la mitad del siglo segundo. La iglesia cristiana, la iglesia naciente, la iglesia que surge después de Cristo muerto y resucitado, que predicaba la conversión como él, anunciaba el perdón de los pecados, constata desde el primer momento que el pecado no existe solo fuera de ella, sino que el pecado también es algo posible dentro de la comunidad. Hasta el punto de que en la primera carta a los Corintios, San Pablo llega a aconsejar la exclusión de los pecadores de la comunidad. Pecado y reconciliación irían pues cogidos de la mano, pero sería en vano en este primer momento de esta iglesia incipiente buscar unas huellas de una práctica oficial, tal y como nosotros la entendemos, o simplemente una práctica oficial de la penitencia y de la reconciliación. Tendremos que esperar a la mitad del siglo segundo para rubricar que después de la muerte de los apóstoles, aproximadamente, ¿vale? La Iglesia se sigue experimentando pecadora y invita a aquellos que participan en la liturgia dominical que confiesen previamente sus pecados. Ello apunta ya, fijaros, a esa doble dimensión de reconocerse pecador ante Dios y ante el prójimo. Tal y como nosotros comenzamos la celebración de la Eucaristía, poco después. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Desde la segunda mitad de este mismo siglo segundo, ya se empieza a hablar de una institución, de la penitencia y de la reconciliación para aquellos que se han alejado del camino marcado en el bautismo. Y esto lo atestiguamos por autores tales como el pastor de Hermas, Tertuliano, Cipriano, incluso también, pues posteriormente habrá otros santos padres dentro de la Iglesia que nos están indicando. Claro, si estamos hablando de la segunda mitad del siglo segundo y estos autores dejan reflejado en sus escritos que ya había una institución del sacramento que se practicaría antes. Este pastor de Hermas es un título de un libro que no está incluido en el canon canónico del Nuevo Testamento. Y que quede claro ya por ende que no porque sean no canónicos no contengan parte de verdad. Esto sería otro tema muy bonito para tratar en otra formación para el año que viene. Todo el tema de los evangelios apócrifos y que contienen, que puede ser, y nos puede ayudar de cara a conocer más profundamente la vida de nuestro Señor. Bueno, para este autor, para Hermas, la penitencia se trata de un remedio contra el pecado. Pero ojo, como última posibilidad que se ofrece al pecador. Esto complica mucho la historia. Es decir, si uno se iba a confesar para entendernos, si después de la confesión cometía pecado, ya no podía acceder a la salvación, ni por supuesto podía recibir el sacramento. Esto lo rubrica otro historiador antiguo y otro santo, Cipriano, que dice que la penitencia solamente se puede dar una vez. ¿Qué es lo que ocurre en estos siglos? Pues que hay herejías, hay apostasías, hay persecuciones por parte de emperadores romanos, y cuando estamos hablando de confesar pecados, estamos hablando de confesar pecados graves, pero no tienen por qué parecerse a los que nosotros comúnmente denominamos pecados graves en la actualidad. La confesión
se hacía solo al obispo en estos primeros siglos. La confesión, es decir, el decir los pecados, precedía a la penitencia. Y durante la penitencia, que era un periodo largo, era una época, era un tiempo, digamos, transitorio, había que ayunar, había que rezar frecuentemente, había que vestir con sobriedad, no se podía recibir la comunión y solo una vez cumplida la penitencia venía la reconciliación por parte de la imposición de manos del obispo. ¿Mm? Esto, como os podéis imaginar, era una práctica penitencial muy severa. Pero, insisto, se trataba de faltas muy graves que dañaban a la persona y desde el primer momento de la institución sacramental perjudicaban también a la comunidad. Avanzamos en el tiempo y nos vamos del siglo IV al VI. Tras la paz del emperador Constantino en el 313, donde la Iglesia el cristianismo se hace religión oficial del imperio, ser cristiano comportaba una serie de ventajas y se pasó de una iglesia, diríamos, de voluntarios, entendamos, de aquellos que voluntariamente accedían a la fe, a una iglesia de pueblo, una iglesia del pueblo que aceptaba con mucha más facilidad a sus candidatos. Pero estamos hablando del siglo IV al VI, la práctica sacramental, digamos, no se dulcificó, no rebajó esa rigidez, seguía siendo tan dura como en los primeros siglos y acabó fracasando. Esta práctica sacramental tenía cuatro momentos muy importantes para aclararnos. Algunos lo he dicho: la confesión al obispo, el primero; la acogida entre los penitentes; el periodo de penitencia, que ya lo he mencionado; y la reconciliación con la Iglesia. Pasamos al comentar brevemente el primero: confesión al obispo. Ya hemos comentado también que solamente para aquellos pecados graves que no debemos identificar con los que nosotros conocemos. Se incluía la idolatría pública, la apostasía, el adulterio, el asesinato. Antes de ser admitido a la penitencia, que se llama canónica, el penitente debía hablar con el obispo y pedirle al obispo que la admitiera entre los penitentes. Declaraba la gravedad de sus transgresiones, que por lo general, no siempre, pero por lo general, estos pecados eran públicos y conocidos. Y las prácticas de este primer momento variaban dependiendo de las regiones. Si no eran pecados conocidos, entonces el obispo tenía que guardar el secreto. Pero en regiones próximas a nosotros, como en la Campania, se obligaba a confesar en público a los pecadores sus pecados secretos. Una vez dado este paso, la confesión al obispo, o en su caso el sustituto, determinaban la clase y el tiempo de penitencia. El acento, pues, fijaos, recaía, estamos hablando entre el siglo IV y VI, sobre la penitencia y no tanto sobre la confesión. Un segundo momento: la acogida entre los penitentes. Esta acogida, diríamos que los penitentes eran como un grupo especial dentro de la comunidad. Tenía lugar al comienzo de la Cuaresma, normalmente el lunes siguiente al primer domingo de Cuaresma, en presencia de toda la comunidad. Y esto, ojo, cuidado también, no se hacía para humillar al penitente, sino para invitar a los creyentes a rezar por él. El obispo llamaba a estos penitentes, a los candidatos a penitentes, les imponía las manos y les daba la túnica con la que habían de ir vestidos. Y finalmente, estamos hablando del lunes posterior al primer domingo de Cuaresma, esparcía ceniza sobre sus cabezas. Paradojas de la vida. En la Galia, en la Francia, se les afeitaba la cabeza a los penitentes, y en la península ibérica ocurría al revés. Se los obligaba a dejar crecer la barba y el pelo de la cabeza. Tercer momento: el periodo de la penitencia. Los penitentes tenían
durante este periodo un lugar determinado en las iglesias. No eran excluidos de la comunidad, sino que formaban un grupo determinado dentro de ella, como así lo formaban también dentro de las iglesias otro grupo que a lo mejor nos resulta menos llamativo en cuanto a colectivo, como grupo y tal, que son los catecúmenos. A los penitentes se les esperaba una vida austera, mortificada, en un contorno donde tenían que perseverar. Oraciones especiales, vigilias, ayunos, abstinencias, asistencia a las asambleas, llevar esa túnica. Y Audio ahora reactivado. si estaban casados, habían de guardar continencia. En las iglesias de África del Norte, por ejemplo, tenían un plus y eran los encargados de llevar los muertos a la iglesia para los funerales y el posterior entierro. Desde ese lugar designado para ellos podían asistir a la celebración eucarística sin participar en las ofrendas y tampoco podían comulgar. En resumen, formaban parte de la comunidad, pero sin ser totalmente dignos. Habiendo dañado la integridad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no eran dignos de recibir a Cristo. Creo que esto se entiende pues bastante bien. Era un enorme respeto ante el Cristo viviente en la comunidad. Escuchaban la palabra de Dios, cantaban con los demás, se adherían a la oración del celebrante, pero a diferencia también de los demás bautizados, durante el culto debían permanecer de rodillas. Como os he dicho, la comunidad rogaba con ellos y por ellos. Y así los penitentes se sabían rodeados de la intercesión de los miembros de la comunidad. Siendo pues la penitencia muy estricta, el rigor viene, diríamos, calmado, atemperado por la cordialidad del amor de los demás. Esta reconciliación tenía ese carácter público y solemne con este momento último de la reconciliación, que por ejemplo en África y en Italia tenía lugar el Jueves Santo y en España se hacía el viernes. Sea como fuere, todo apunta a que el hecho de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús habían aportado la reconciliación y el perdón de los pecados. Y por ello convenía que los penitentes pudiesen celebrar plenamente la Pascua con sus hermanos. Me detengo aquí un momentito para comentar cómo, por ejemplo, en esas iglesias del norte de África, Cartago, ¿verdad? La cuna de San Agustín, nos sonará, y otros lugares, el ritual era el siguiente. El obispo abandonaba la sede en el centro de la nave. Se dirigía al lugar destinado a los penitentes. Los cogía de la mano y los conducía a las gradas del presbiterio, que era donde se presidían las celebraciones. Allí les imponía las manos mientras rogaba por ellos y a continuación recibían los penitentes el beso de la paz e iban ya a ocupar su sitio alrededor de la mesa del altar. Y en la Eucaristía celebraban su reconciliación con el Señor. Es decir, volvían, no simbólicamente, sino significativamente, a estar plenamente unidos al Señor y a su comunidad, que es la Iglesia. Como os he dicho al comienzo, la penitencia era dura, era una última oportunidad para el bautizado, pero el peligro de recaída era muy grande. Por ello se quisieron tomar medidas que evitaran dicha recaída. Todo lo que podía amenazar moralmente a algún penitente, le estaba prohibido. No podían servir en el ejército por no matar, no podían poner un pleito, no podían volver a casarse. Por todo esto es comprensible que los fieles temiesen entrar en ese proceso penitencial, porque solamente se podía acceder una vez con una rigurosidad y una severidad tremenda, y quien decía que pues no pudieran volver a caer en la tentación, y nunca mejor dicho. Por lo tanto, para un casado esto era casi imposible. La consecuencia práctica de esta práctica sacramental de la penitencia, valga la redundancia, es que las iglesias locales no podían aceptar ni a los jóvenes ni a los casados, a no ser que estos fueran muy viejos. ¿Y cuál es el fruto? Pues el fracaso de esta pastoral de la penitencia, que en la praxis solamente admitía a los viudos, a los solteros de edad avanzada, de las personas
de mayor edad. Vamos avanzando y ya a partir del siglo VII comienza una práctica penitencial mitigada, que guardando esos elementos constantes, la confesión, la penitencia y la reconciliación, abre una vía pastoral distinta. Los fieles ya no confiesan sus pecados al obispo, sino a un simple sacerdote. Y esto se puede hacer cuantas veces sea necesario. El sacerdote es el que fijaba la penitencia y todo acababa con oraciones y el perdón. Todo esto se hacía en secreto y no había obligaciones particulares que cumplir. Se suponía perdonado el pecado una vez cumplida la penitencia. ¿Dónde está el origen de este cambio? ¿Dónde empieza a surgir esta nueva forma de práctica sacramental? Pues fijaos, en las Islas Británicas, en los monasterios celtas, en Irlanda y también en los anglosajones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta práctica desde el oeste de Europa, pasando por el norte-centro, llega al este de la misma. Es decir, estos monjes misioneros a partir del siglo VII vienen a evangelizar a los países germánicos y desde allí extienden esta práctica en las ya antiguas iglesias del Mediterráneo, incluyendo en el Mediterráneo pues, a Grecia, a Italia y por supuesto a España. Este cambio fue tan radical que suscitó una dura oposición que hasta el punto de que algún concilio, como por ejemplo el de Toledo, y estamos ya en el año 589, la califica de una manera de actuar inadmisible y pretenciosa. Vamos con curiosidades, pero que tienen su relevancia y su importancia. Para fijar la penitencia, los sacerdotes utilizaban libros penitenciales. Bueno, a modo de vademecum, por entendernos mejor. A cada pecado, con sus circunstancias y sus consecuencias, le correspondía una determinada penitencia, lo cual daba muestra al final de una casuística que hoy consideraríamos de mal gusto. Aunque esas obras de penitencia seguían consistiendo en orar, ayunar, dar limosna a los pobres, a una iglesia, a un convento, peregrinar. Para que el sacerdote pudiese fijar esta penitencia, debía informar el penitente de la naturaleza de su falta, de sus circunstancias y de su número. Veis que de la penitencia se va dando paso, y estamos ya entre los siglos VI y VII, hacia la confesión detallada, en la que a veces el sacerdote ayudaba también al penitente que disponía de cuestionarios en esos libros penitenciales que el sacerdote poseía. En estos penitenciales antiguos, la absolución seguía inmediatamente a la confesión. Pero también hay otros que incluían un periodo de penitencia antes de la absolución. Hemos de llegar al siglo X para ver el orden habitual, que era confesión, penitencia y absolución o reconciliación. Otro dato importante, estamos ya en el siglo X, no existía la forma indicativa de la absolución, que es la que nosotros conocemos. Más bien, hasta el siglo X, los confesores, fuese el obispo o fuesen los sacerdotes, eran los que pedían y rezaban por el penitente. Tendremos que esperar hasta 2 siglos más tarde, el siglo XII, para que esta fórmula indicativa, yo te absuelvo de todos tus pecados, tal, tenga que ser el elemento determinante. Retrocedemos un poquito en el tiempo y durante los siglos VIII y IX, época de Carlomagno, con un intento de uniformar la liturgia de la Iglesia, una mejor formación del clero, una mayor observancia de la vida monástica, pues proseguida por San Benito, son todo esbozos de un intento de reforma eclesial. Y dentro de este marco, en los siglos VIII y IX, se quiere restablecer la práctica penitencial de la antigüedad cristiana. Se había llegado a una situación
sospechosa porque a veces se trataba el sacramento con demasiada ligereza. Se otorgaba el perdón demasiado deprisa, pero se podía redimir la penitencia modificándola. Repito, porque esto es lo peor. Se podía redimir la penitencia modificándola. Por ejemplo, una penitencia de 15 años podía reducirse en el tiempo haciendo otras penitencias menos largas o menos penosas. Genuflexiones, recitar salmos, hacer decir misas. El ayuno de un año podía conmutar por hacer decir 30 misas al año. Y esto lo recogen esos libros penitenciales. Pero aún queda algo peor. Se podía rescatar la penitencia mediante el pago de una suma de dinero o hacer que la penitencia la cumpliese otro. De esta manera, como podéis imaginaros, la gente pudiente escapaba fácilmente de cumplir la penitencia. El dinero, los aranceles de las misas, iban a parar a los conventos y cada sacerdote, siguiendo las prescripciones de la época, esto es otra curiosidad, no podía decir más que 7 misas por día. 7 misas por día. Pero cuando se trataba de encargos de penitentes podía decir hasta 20. Yo cuando leí este dato dije, Dios mío, digo, ¿dónde sacarían el tiempo para las 24 horas? Pero bueno. Amén de estas curiosidades y de estas salidas de tono, hay que decir que la práctica penitencial llegada de las Islas Británicas había hecho mucho bien. Y solo estas desviaciones mencionadas llevaron a ese intento de recuperación de la práctica antigua. Los penitenciales se habían difundido extraordinariamente y a partir de este momento subsisten las dos formas de penitencia, la denominada la antigua y la de tasación, que es la que os acabo de comentar. Para los pecados públicos graves seguía prevaleciendo la tradición antigua. Para pecados secretos, por muy graves que fueran, la penitencia secreta. Una tercera forma del perdón de los pecados. Volvemos al siglo XII y a partir de la penitencia por tasación surgirá esta nueva forma que recibirá su punto de salida en el Concilio de Letrán. Estamos hablando en 1215 y que prevalece hasta el Concilio Vaticano II. El esfuerzo moral que hacía que la confesión misma fuese un acto penitencial recaía en la confesión. Este era el acto penitencial que bastaba para obtener el perdón de los pecados, con lo cual esa antigua secuencia de las tres partes, los tres elementos comunes, quedaba cambiada. Confesión, perdón y penitencia será lo que impere a partir de ahora. Con el Concilio de Letrán se obliga a confesar los pecados graves al menos una vez al año, alrededor de la Pascua. Tendremos que esperar al siglo XVI, al famoso Concilio de Trento, para hablar del confesionario, como espacio donde el penitente y el confesor se sitúan. Y en el Concilio de Trento, además, surge del ritual romano, donde se va imponiendo esa confesión anual que ya había dictado el Concilio de Letrán. También hay que decir que se solía comulgar por todos los santos y por Navidad y que convenía confesarse antes de recibir la comunión. Damos un salto enorme y nos vamos a comienzos del siglo XX con el Papa San Pío X. El Papa Pío X publica dos encíclicas que abrían las puertas, por un lado, a la confesión frecuente y a la comunión, y también a la comunión de los niños. Se había establecido un ligamen, es decir, una unidad entre confesión y comunión. Y por ello, resaltar la frecuencia de las dos prácticas al mismo tiempo. En 1917, el derecho canónico establece la confesión al menos semanal para sacerdotes religiosos y seminaristas. Y se aconsejaba que además fuese siempre con el mismo confesor.
Con ello, la confesión queda claro que se entiende más como medio de santificación personal que como sacramento del perdón. La confesión frecuente, valorada en positivo, también trajo consigo algún elemento negativo: la rutina, el automatismo, el falso respeto humano, y el confesor también corría el peligro de convertirse en una máquina automática de absoluciones. Y esto también pues, ha dado lugar a un exceso de escrúpulos por parte de los penitentes. Llegamos al último cuarto del siglo XX, donde surgen pues documentos de esos padres del Concilio Vaticano II, grandes teólogos, que vuelven a resaltar el pecado y el perdón con una dimensión eclesial que a lo largo de estos siglos medievales y después se había dejado. Conclusión de este breve recorrido histórico, no sé si habéis entendido algo o no, si no me preguntéis luego. Bueno, uno, la vida es movimiento y por lo tanto la Iglesia también conoce el movimiento, conoce el desarrollo y conoce el cambio. Pero la vida también es comunidad, punto segundo. ¿Mm? Esos tres elementos del sacramento de la penitencia, reconocimiento de la condición de pecador en una confesión, la penitencia y la reconciliación, se han mantenido, aunque hemos visto que esa correlación ha cambiado. Hoy igual nos podemos preguntar si la penitencia no es tratada, con todo sigilo, como la pariente pobre dentro de este sacramento pobre entre los pobres. 3. Es una obviedad sociológicamente que la frecuencia de la confesión ha bajado y habrá que analizar el porqué. A lo largo de los siglos, punto cuarto, la Iglesia siempre ha mantenido que hay otras posibilidades de obtener el perdón de los pecados. No solamente una vez, en condiciones inhumanas. La Eucaristía, el ayuno, la oración, la limosna, la caridad fraterna, el perdón mutuo. No hacen superfluo el sacramento, ojo, no lo sustituyen, sino que son condición que puede clarificar y hacer mucho bien al penitente cuando acude a confesarse. Después del Concilio de Trento, en el siglo XVI, la dimensión eclesial del sacramento mereció poca atención. Y luego, después del Concilio Vaticano II, se armó un pequeño lío o un gran lío con las celebraciones comunitarias de la penitencia. Bueno, en la antigüedad cristiana, sería el punto sexto de este resumen, y a lo largo de la Edad Media, se conoce en la Iglesia la reconciliación colectiva de los penitentes, lo que llamaríamos absolución comunitaria. Pero ojo, no la podemos equiparar con ciertos excesos que se han hecho al final del siglo XX en la Iglesia. Porque esta se dirigía, esta absolución comunitaria antigua, a un grupo de penitentes muy concreto, a personas que habían hecho previamente una confesión y una penitencia personal, con lo cual está claro que no tiene nada que ver con esas celebraciones comunitarias con la absolución general que se pusieron de moda, ya digo, en el último cuarto del siglo XX. Y siempre, con esto termino esta primera parte, la reconciliación se ha conferido por la imposición de manos y la oración, es decir, la comunicación del Espíritu. Muy bien, pues visto esto, pasamos a esas preguntas que veríamos tan interesantes y que tantos quebraderos de cabeza nos pueden dar a nuestro interior y también porque a veces no sabemos responder a gente cuando nos viene con estas cuestiones. Como he dicho, la primera, ¿por qué de confesarme? La segunda, pero no la pongo ni por prioridad ni porque sean más frecuentes unas que otras. ¿Quién es el cura para que me perdone los pecados? Si solamente Dios puede perdonar. Más que una interrogación, una afirmación. Mira, a mí déjame de historias que yo me confieso con Dios y no necesito absolutamente de nadie más. Otra cuestión. ¿Por qué le tengo que decir los pecados a un hombre como yo? Pecador como yo. Otra. Oye, es que a mí me da mucha vergüenza y total, si Dios me conoce, ¿para qué?
Para los que se confiesan, es que estoy hasta las narices, ¿eh? Porque es que siempre me confieso de lo mismo. Entonces, pues no hay un cambio en mi vida. ¿Mm? Otra, parecida a esta, confesarme no sirve de nada. Sé que volvería a pecar, con lo cual, pues bueno, no estoy arrepentido. Otra, y empezamos con los falsos pudores. ¿Y si el cura piensa mal de mí? ¿Y si el cura se chiva y le cuenta a alguien mis pecados? Es que me da mucho pudor. O no tengo tiempo, o es que resulta que he ido varias veces a no sé dónde y no he encontrado un cura para que me confiese. Bueno, pues fijaos, ¿m? Vamos a intentar dar una respuesta a esta cuestión. A ver si en 7 minutos soy fiel al horario y termino esta disertación. ¿M? ¿Qué es la confesión? Para comprenderlo con la mente y con el corazón. ¿M? Hemos de sentir primero necesidad y experimentar la alegría de este encuentro en el que Dios, dándonos su perdón mediante un ministro de la Iglesia, renueva nuestro corazón, pone un espíritu nuevo para que podamos vivir nuestra vida reconciliada con Él, con nosotros mismos y con los demás. ¿Mm? Hay una pregunta que no he hecho y que también subyace incluso dentro de los propios católicos, no en todos, pero ¿verdaderamente existe el pecado? Pues aquí hemos de afirmar que evidentemente el pecado existe y que no solo está mal, sino que a mí casi me parece más importante, es que hace mucho mal. ¿Mm? Porque el pecado es amor replegado sobre sí mismo, como decían los medievales, amor curvus, es decir, amor cerrado. Ingratitud de aquel que responde al amor con la indiferencia y con el rechazo. Y esto, como digo, y no me cansaré de repetirlo, tiene consecuencias no solamente en quien lo vive, sino en toda la sociedad, en toda la Iglesia. Y a estas alturas de la vida nadie se tiene que asustar si hablamos de estructuras de pecado, en esas injusticias sociales, en la desigualdad entre países, en el hambre en el mundo, en la guerra, en las ambiciones, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es enorme, y no quiero ser dramatista, pero es enorme la tragedia del pecado. Y es enorme también la tragedia de la pérdida de sentido del pecado. Muy diversa de esa enfermedad, ojo, calificamos como enfermedad, ese sentimiento de culpa que debilita el corazón. ¿Mm? De una manera o de otra, ahí están las seducciones del maligno, del adversario que intenta separarnos de Dios. ¿Mm? Pero al mismo tiempo que afirmamos esta parte, diríamos, negativa, dolorosa, triste del ser humano, afirmamos con rotundidad que el bien existe y que es mucho mayor que el mal, y que la vida es hermosa, y que vivir por amor y con amor vale verdaderamente la pena. Y desde ahí, una razón profunda para confesarse, la experiencia de la misericordia de Dios en uno mismo, dando el perdón por parte del sacerdote como recibiéndolo como penitente. Alegría de sentirse amado de modo nuevo por Dios cada vez que acudimos a recibir el sacramento. El alivio, permitidme que lo diga así, de aquel o de aquella que ha vaciado el saco. Pero ojo, la confesión no es un desahogo psicológico ni un encuentro consolador. O no debe ser solo eso. Es mucho más. La confesión es la paz de sentirse bien dentro de uno mismo. De experimentar que nos ha tocado el corazón el amor que cura, que viene de arriba y que nos transforma. Pedir con convicción el perdón, disponerme a recibirlo con gratitud y repartirlo después con generosidad es fuente de paz que no tiene precio. Y además tampoco tiene fin. ¿Mm? Vamos con el lío. ¿Confesarse con un cura, sí o no? Porque claro, luego nosotros los curas decimos que uno se dirige siempre a Dios cuando confiesa los propios pecados. Y es verdad. Pero yo estoy delante de aquel que viene a confesarse sus pecados. Me pongo ahora como confesor. ¿Mm? Hemos de comprender
cuando estamos ante un sacerdote para confesarnos al mismo Dios. Dios, que es Padre bueno, envía a su Hijo en nuestra propia carne. Por lo tanto, quiere mostrarnos ese encuentro con nosotros mediante un contacto directo. Y no solamente con una persona de carne y hueso, pero por lo tanto también con los signos, con los lenguajes, con las expresiones de nuestra condición humana. Él sale, diríamos, de su divinidad, por amor nuestro, y ha venido a tocarnos. Por lo tanto, también nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos para acudir con humildad y con fe a quien puede darnos el perdón en su nombre, con el don de la palabra y con el gesto de la absolución. Por lo tanto, solo la absolución de los pecados que el sacerdote nos da en el sacramento puede comunicarnos esa certeza interior de haber sido verdaderamente perdonados y acogidos por el Padre, porque Cristo ha confiado al ministerio de la Iglesia el poder de atar y desatar, de excluir y de admitir en la comunidad de la alianza. Él es quien, resucitado de la muerte, envía a los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Absuelto por quien el Señor ha elegido y enviado para anunciar el amor, podremos experimentar la libertad que solo Dios nos da. Así que, queridos hermanos, la confesión es el encuentro con el perdón divino, que nos ofrece el rostro de Dios, un Dios que conoce como nadie nuestra propia condición humana y que se hace cercano con ese amor entrañable. Y esto nos lo demuestra Jesús a lo largo de todos los evangelios en la cantidad de encuentros que tiene con pecadores, con la samaritana, con el paralítico, con la adúltera, en la muerte de su amiga Lázaro. De esta cercanía tierna y compasiva de Dios tenemos inmensa necesidad, porque la fragilidad, no lo olvidemos, nos caracteriza a todos y nos expone siempre al riesgo de caer en la tentación. Como diría San Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad? Hago el bien que no quiero y el mal que quiero lo tengo que hacer. Es el conflicto interior. Ese conflicto interior que nos deshumaniza, que nos mata, que no nos deja vivir. Y por ello el sentido y la necesidad del sacramento de la reconciliación. Como sucede en cada historia de amor, también esta alianza con el Señor, el que es fiel, nosotros la tenemos que renovar sin descanso, porque la fidelidad y el empeño siempre nuevo del corazón, que se entrega y acoge el amor que se ofrece, está en Dios y concluirá en el final de los tiempos. Bueno, la reconciliación es ese también encuentro del sacramento con Cristo, que mediante el ministerio de la Iglesia viene a socorrer a aquel que le ha traicionado o rechazado la alianza con Dios. Nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia con la comunidad y lo recrea con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué lo llamamos penitencia en vez de reconciliación? Porque se expresa la conversión del hombre, el corazón de aquella persona que se arrepiente. Este término, confesión, usado más habitualmente, se refiere al acto de confesar las propias culpas ante el sacerdote. Pero en el sacramento de la reconciliación, a poco que lo pensemos, se produce la fiesta del encuentro. Hemos visto cómo en la historia de la Iglesia la penitencia se ha vivido en esa variedad de formas comunitarias e individuales, pero manteniendo la estructura fundamental del encuentro personal entre el pecador arrepentido y el Dios vivo. Esto siempre ha existido. Esa mediación del ministerio del obispo o del sacerdote. Con las palabras de la absolución es el propio Jesús el que acoge al pecador arrepentido, el que a través de él recibimos la vida nueva de la gracia, el que nos renueva en la relación plena con la Trinidad. Y en relación
al Padre. Recordemos la parábola famosa del hijo pródigo, ¿eh? Y ahí está ese concepto de conversión que va también unido a la reconciliación. ¿M? Mediante la toma de conciencia de nuestros fallos, de nuestro pecado, nos damos cuenta de estar en el exilio, lejos de la casa del Padre, es decir, lejos del amor. Y eso genera en nosotros malestar y dolor porque caemos en la cuenta, gracias a nuestra conciencia, que la culpa es una ruptura de alianza con el Señor, es un amor no amado y es también una fuente que nos aliena. ¿M? Y entonces tenemos que recordar la casa en la que se nos está esperando, la casa del amor, de volver a Dios, de que con toda humildad voy a llegar ante Él y me voy a sentir hijo, no solamente llamado hijo, me voy a sentir hijo. Y a nuestras manos abiertas, al corazón humilde y arrepentido, responde la oferta gratuita siempre del perdón con el que el Padre nos reconcilia. Con extraordinaria ternura, Dios nos introduce en esa condición de hijos por la alianza establecida con Jesús. Pues voy a dejarlo aquí, podría seguir diciendo algo más, pero acojamos esa invitación que escucharemos dentro de poquito, en el inicio de la Cuaresma. En el nombre del Señor, dejémonos reconciliar con Dios. Caigamos siempre en la cuenta que todos somos pecadores, tengamos siempre presente que Dios, que es fiel a su alianza, siempre ha mantenido intermediarios humanos a lo largo de la historia de la salvación y que en la práctica de este sacramento, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación, como a mí me gusta llamarlo, siempre ha habido unos ministros ordenados que han hecho de puentes, de intermediarios entre la divinidad y la humanidad. Pues muchas gracias a todos por aguantar este rato. Creo que no se ha dormido nadie, de los que estáis aquí presentes. Y bueno, pues tenemos unos minutitos para hacer alguna pregunta y si buenamente os la puedo responder, pues la responderé. Bueno, a ver, voluntarios para hacer alguna pregunta. Sí, en, en- en mi familia tenemos siempre una diatriba de que yo creo, y así me lo han enseñado, que los pecados veniales al tomar la Santa Comunión, pues son lavados, son perdonados. Y la gracia que nos comunica la comunión no se debe de perder por escrúpulo de no me he confesado pecados veniales. Sí, por supuesto, cuando consideras que una falta ha sido importante, entonces dices, no, tengo que confesarme. Esa soy yo. Y otra parte de mi familia pues tiene como mucho escrúpulo con respecto a tomar la comunión con cualquier tipo de falta. Y claro, como somos pecadores, muy pecadores en faltas pequeñas, pues yo siento muchísimo como propio, pues como familia que somos, el que la otra persona no se acerque a la comunión. ¿Nos puede abrir un poco el tema este? Dar un poco de luz. Bueno, un tema ciertamente muy interesante y al mismo tiempo muy complejo, porque no hay que herir en ningún momento las conciencias de las personas. Y luego en la práctica sacramental, pues igual que a lo largo de la historia tiene sus modalidades, cada uno también nosotros pues podemos tener nuestra percepción de la misma. Yo creo que sí que hay unos elementos que son muy importantes. Uno es la conciencia, es decir, la conciencia más de distinguir del bien o del mal. Yo he hablado, creo, en algún momento a lo largo de esta charla de falsos pudores o conciencia de culpabilidad, que en mi opinión humilde no es más que una forma de alienación, es decir, me coarta y me restringe la libertad. Luego está el concepto también de las propias leyes. A veces las leyes humanas las hacemos absolutas
y absoluto es la palabra de Dios. Leyes incluso que han podido redactar santos. Esto lo decía hoy en la homilía de esta mañana. ¿Eh? No somos esclavos del sábado. El sábado está a nuestro servicio, no nosotros al servicio del sábado. Quiere esto decir, que en la práctica sacramental recientemente pues puedo hablar de hace 60, 70, 80 años, ha habido desviaciones por exceso y por defecto. Es decir, estamos viviendo todavía los frutos del Concilio Vaticano II en este momento de sínodo sobre la sinodalidad que estamos viviendo como Iglesia Universal. Pues evidentemente que sí. Y ha habido quienes han dicho, insisto, dentro de la Iglesia, bueno, pues ¿qué más da? Yo me confieso con el Señor y ya está. Él me conoce interiormente mejor que nadie, incluso que yo mismo, y no necesito de nadie. Y estás negando esa labor de mediación, ese deseo, esa voluntad divina de poner siempre intermediarios en la humanidad, y aquellos que con falsos escrúpulos se tienen que confesar a todas horas porque siempre están lejos de Dios. Es decir, entre una cosa y otra, yo creo que tenemos y distinguir cuáles son mis actos o cuáles son mis no actos, cuáles son mis palabras o mis ausencias o mis presencias que me hacen caer en la cuenta de que estoy aceptando la voluntad de Dios, o cuáles son esas otras que yo estoy rechazando, ¿no? Para esto, junto al sacramento de la reconciliación, pues hay otro tipo de mediaciones que yo creo que son muy buenas y nos pueden ayudar, porque en muchas ocasiones, y lo digo por experiencia propia, uno mismo es un mal consejero para sí y necesita compartir y discernir, en este caso con otros. Estoy hablando del acompañamiento espiritual, que no tiene por qué ser un sacerdote solo. Puede ser un religioso, una religiosa, puede ser un laico, puede ser un miembro de la comunidad parroquial, que nos ayuden en todas estas cuestiones. Es decir, junto al respeto a la persona, no sé si me estoy aclarando mucho, Carmen, junto al respeto a la persona, porque la persona es sagrada, yo creo que se necesita todo un proceso de acompañamiento para que en medio de ese acompañamiento o a través de él se pueda ir clarificando y quitando todas aquellas cuestiones que estorban, que oscurecen o que dificultan por exceso o por defecto esta práctica sacramental. Yo quería preguntar. Sí. Bueno, habla tú si quieres. No, venga. No, yo no voy a decir nada, no. No, Marian, bueno, venga. sí, es que como Marian, bueno, pregunta Marian. Bueno, nada, yo quería introducir los conceptos de atrición y contrición en todo este contexto. ¿Nos puedes Los comentar conceptos de, tus perdón, palabras? Atrición y contrición madre mía, qué en cuestiones. el contexto de la confesión. En el contexto de la confesión. Yo creo que todo se recoge en la disposición del corazón. Es decir, si yo me voy a confesar, pero es que esto vale para el sacramento de la reconciliación y vale para todos los sacramentos. Por obligación, hombre, pues a lo mejor hay quien dice más vale que lo hagas que no lo hagas. Eso sería incluso discutible. Pero si falta el amor, si falta el convencimiento, si falta el arrepentimiento, si falta tener conciencia de que he pecado, contra Dios, contra los demás y contra uno mismo, pues puede que esté cayendo, como he dicho también antes, en una especie de rutina que me acomoda y que no transforma, es decir, no me convierte, no me hace una persona nueva, que la práctica sacramental es la que debe llevarnos a. Fijaos, cómo en los primeros siglos era una vez en la vida. Y luego hemos pasado, no voy a decir a todos los días, pero casi, casi. Dices, hombre, puede haber circunstancias y momentos determinantes. No vamos a entrar en la casuística porque no compete, y a mí no me gustaría tener esos libros penitenciales que te decían, tanto pecas, tanto pagas, de alguna manera. Pero yo creo que esa contrición, ese dolor de corazón, pero al mismo tiempo ese gozo de saber que el Señor me va a perdonar, en medio de mi fragilidad, en medio de mi debilidad, es lo que realmente ha de trastocar
nuestro estilo de vida, por O ende, sea, que me da igual. más Ujú. cosas. A ver, Isabel, yo que... No Enrique. sé No, si me oís. hola, ¿se me Enrique. oye? Sí, Enrique. Isabel iba a No, preguntar. A yo ver, también, Isabel, sí, por yo... favor. Enrique, ya puedes preguntar tú. Isabel iba a preguntar algo. A ver, por favor, Isabel. Yo había hablado, pero no sé si me oís. Ahora sí, Ahora, sí. yo soy Mariluz. Pues es que me gustaría aclarar una cosita. Si se perdonan pecados veniales, por ejemplo, por la comunión, entonces ya no hay que confesarlos. Sí, sí que hay ¿O que sí? confesarlos, claro. Primero habría que haber explicado un poquito los pecados veniales, pecados mortales, para que la gente le quede claro, a la vez que Bueno, contestar la pregunta, por favor. pero es que es muy complicado eso, eso es muy Mirad, complicado y más o menos ¿eh? tenemos la idea, ¿no? Claro. Es decir, la gravedad de los pecados, es, o sea, un pecado grave es Vale. conscientemente atentar contra la voluntad de Dios, Yo. ¿vale? Pecar conscientemente contra la voluntad de Dios. Insisto, es que no voy a entrar en la casuística porque no me parece justo, ¿eh? Porque creo que nos condiciona. Y cuando digo que nos condiciona, nos restringe la libertad. ¿Mm? Si pensamos cuando conscientemente he atentado contra la voluntad de Dios, dices, pues igual en mi vida nunca. ¿Eso quiere decir entonces que no hay pecado en mi vida? En absoluto, claro que lo hay. Claro que lo hay. Siempre y cuando yo no colabore en la construcción del reino. Siempre y cuando mi actitud sea de egoísmo, es decir, de replegarme en mí mismo y no ser consciente de darme a los demás, ahí hay pecado. Y se manifiesta de múltiples formas. ¿Mm? Hay exámenes de conciencia muy bonitos. Tenemos a miles, diría yo. ¿Eh? Algunos realmente están caducos, pero otros son realmente bonitos. ¿Mm? Es que si ponemos el peso en qué tipo de pecado, ¿Mm? yo creo que en el fondo subyace el concepto que tengo de Dios en mi corazón, en mi vida. Y si yo estoy hablando del Dios Padre, del Dios misericordioso, del Dios amor, que por todo ello nos regala a su Hijo Jesús para mostrarnos el camino de la salvación, difiere mucho de ese Dios que me está mirando con lupa, vengativo, para condenarme, para castigarme, para ver cuántas veces he cometido y he tropezado en la misma piedra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Mayor pecado que el hijo menor en la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál hay? Ay, ¿Mayor pecado que el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál hay? Y los dos son hijos del mismo padre. Y el uno se queda y el otro se larga. Y resulta que el que aparentemente ha pecado más recibe la gracia. Y el otro no porque el padre no quiera, sino porque él no está preparado para ello, se queda como está. Esto yo creo que a mí por lo menos me ayuda mucho. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Eh? Me ayuda mucho. Porque me consuela, pero al mismo tiempo me ratifica en que soy el más pecador de los pecadores del mundo. ¿Mm? Yo creo que ahí que influye en el tema de la gravedad del pecado el porcentaje de conciencia. Si has sido muy consciente de la falta que estás cometiendo y de la faena que le estás haciendo al Señor que confiaba en ti, eso es grave. Si no has llegado a esa conciencia, sino que ha sido pues, una cosa que te ha salido en ese momento porque somos humanos, porque tenemos ese ímpetu primero, porque creemos que defendernos es lo primero en vez de mirarnos con humildad y tal, pues entonces no es tan grave. No es tan grave, ¿por qué? Porque no eres consciente cuando has hecho el pecado
de que el Señor te está mirando con esa bondad que no ha sido correspondida. Claro. Y cogiendo el hilo este último, es decir, pero que, insisto, no es palabra mía, ¿eh? Es que esto es el Evangelio puro. Coge el capítulo 25 de Mateo, el juicio final, que recogen también, por ende, los místicos de nuestro siglo de oro. Al atardecer de la vida se nos va a examinar en el amor. El amor. No en las veces que he cumplido o dejado de cumplir, es que vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que no haya que cumplir, pero hay que cumplir desde el amor. No hay que cumplir por obligación, porque entonces no soy yo. No digo nada, ¿eh? Yo quería plantear una cuestión, si se puede. Sí, sí. Es sobre, bueno, sobre la falta de memoria. Yo recuerdo cuando tomé la comunión, un sacerdote me dijo, tú cuando no recuerdes tus pecados, le dices, Padre, yo me arrepiento de lo que no me acuerdo. ¿Vale? ¿Cómo te vas a arrepentir de lo que no te acuerdas? A ver, Sí, hombre, porque se te olvidan muchas cosas. Yo las claro. apunto. Claro. Sí, Yo las pero apuntas. yo en aquella época era un crío, yo no sabía ni escribir. No, a ver, no tenía, hasta que no salí del colegio, y me formé yo oficialmente por mi parte, no me decían, no me dijeron, has de reflexionar y ver de qué te debes confesar. Entonces, sí, a partir de entonces sí, pero yo me arrepiento de lo que no recuerdo. ¿Hay alguna fórmula similar a esta para poder arrepentirte de aquello que no eres consciente o no recuerdas? Lo ha dicho antes Que yo sepa, no. Que yo sepa, No. no. Y yo... Pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, si eso se convierte en una retahíla o en una frase No. final, bueno. Es decir, es verdad que cuando uno va a confesarse, previamente se ha preparado y ha hecho un repaso, digamos, ¿no? El examen de conciencia. Decir, bueno, pues yo voy a recibir el sacramento tal. Por decir al final que el Padre me perdone de aquellos pecados que en este momento no recuerdo, pues yo creo que no pasa nada. Pero claro, volvemos a los excesos, a los defectos. Hay que prepararse, sí, ya lo Hay que sé. prepararse. Claro, porque viene una confesión, un penitente, absólvame, Padre, pero yo que te voy a absolver, hijo mío. Claro. Qué bien, a eso me apunto yo. Yo no Qué tengo bien. inconveniente, pero tú Yo me también. contarás. Otra cosa, sonsáqueme, Padre, pero yo que te voy a sonsacar. Esto verídico, O sea, Pregúnteme, que no me estoy sí, inventando pregúnteme. nada, que no existe. Que no existe. Sonsáqueme, Padre, dices, pues me estoy poniendo yo colorado aquí dentro, que estoy sudando como un... Vamos, Tal. Dice, pues claro que hay que prepararse. Es decir, es que si no, descalificamos lo que es el sacramento, ¿no? Los sacramentos son esa gracia invisible del Dios invisible. Pues son momentos de gracia. Y como tales los hemos de experimentar. Vale. Pero eso que preguntaba yo al principio de que como hay muchos actos que te perdonan los pecados veniales, los que uno cree que son veniales, pues, pero luego hay que confesarlos, ¿no? Porque si no, no liamos a hacer estas cosas y ya no confesamos. Sí, sí. Luego hay que confesarlos, me imagino. Sí, claro, evidentemente. Ya. Es decir, pero volvemos... bueno, es que me están viniendo ahora a la mente un montón de situaciones como muy reales, ¿no? Es decir, pues viene gente, oye, por lo que sea, yo no voy a juzgar, aunque a lo mejor me sale el juicio, pero no voy a juzgar en este momento. Un minuto antes de empezar la Eucaristía y el cura ya está revestido y pide confesión. Oye, pues mira, ¿te vas a quedar a misa? Sí. Vive la misa, recibe al Señor y cuando termine la misa te confieso tranquilamente. Ah, no, 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 no. Pues usted verá. Es decir, tiene que esperar la comunidad para celebrar, porque tal, que ya digo, no juzgo porque esa tardanza y tal y de cual, pero no pasa absolutamente nada. El problema es cuando yo conscientemente sé que he hecho mal o que el bien que podía haber hecho he dejado de hacerlo. En el fondo es la conciencia de cada uno, una conciencia bien formada, la que te Ahí dice, está, ahí está, que esté bien puedes pasar a formada. comulgar,
pero luego recibe el perdón, vete a confesar, Ujú. ¿no? Y los pecados de omisión también es bueno Hombre, confesarlos, claro, ¿no? claro, sí, Sí, sí. sí. Y los Y pecados los de pecados pensamiento, que son los estructurales, más abundantes. claro. Los Es decir, pecados de pensamiento son los más abundantes. es decir, hay que tener conciencia de pecado, es decir, hay que experimentar a Dios en la vida, ¿eh? Pongo otro ejemplo. Mire, padre, es que yo no tengo nada porque yo ni robo, ni Ujú. mato, ni he violado a nadie. Hombre, como el 99,999% de los mortales. Claro, ¿eh? Que no dudo de la buena voluntad de la gente, ¿eh? Ojo, Sí. cuidado. ¿Eh? Y que ya acudir a un confesor para explicitar tu pecado y tal, tal. Pero dices, claro, es que se trivializa a veces esto, ¿no? ¿Eh? Yo no puedo decir, tú vas a comulgar todas las veces que quieras y cuando te apetezca te vas a confesar. No. ¿Mm? Ya. Pero tampoco voy a decir, porque hayas pecado, no te haya dado tiempo, hayas llegado tarde, no puedes recibir la comunión, si en cuanto puedas te puedes confesar. Tira para adelante. Luego tú haz lo que quieras. Pero yo diría eso. A ver, por favor, yo tengo unas ¿Eh? dudas y no sé si me podéis aclarar. Yo creo que cuando yo peco, o creo que es que yo discuto con mi esposa y sin embargo yo no soy consciente de que he pecado. Pero cuando me voy a confesar, cuando me preparo, y muchos habéis dicho que habéis hecho unas listas, a mí sí me supone entonces que tengo que confesarme de ese pecado. Yo no sé si eso pasa, no pasa, a mí me pasa. Constantemente. Pues sí, que Yo un creo, día lo yo creo ves que de sí una pasa. manera y otro de otra. Pues yo creo que sí que pasa. Ujú. Oye, a veces también pasa que vas con una lista tremenda de cosas y llegas al confesionario Y cuando no te delante del acuerdas. sacerdote y te quedas en blanco. ¿No os ha pasado Sí, eso? sí. Hombre, yo voy pensando en los mandamientos, en los 10 mandamientos, Mm, el amor Bueno, a Dios, el amor al prójimo y a mí buena forma. misma, los pecados capitales. Pero los Yo tengo, pecados particulares hay que especificarlos. No sirve confesarte en plan general. Ojalá yo me gustaría decir, por todas mis faltas de amor a Dios, al prójimo y a mí misma. Eso no sirve. Una vez claro, mi pero tampoco. madre estaba ya con principios de Alzheimer y me dice, no sé confesarme. Y entonces todavía veía yo y le puse eso. Pido perdón por las faltas de amor a Dios, al prójimo y a mí misma. Porque digo, esta mujer si no podía ni expresarse bien, pues se me ocurrió eso. muchas veces escribiéndolo te aparecen muchas cosas a la memoria. Cuando empiezas a escribir o a contar algo, empiezas a desglosar cosas. ¿Mm? En Y ese luego, cambio, antes de acudir al sacramento, sea como fuere, escrito, mental, verbalmente, hay que hacer silencio. Hay que serenar el interior de cada uno. Es decir, eso es predisponerse. ¿Eh? Estáis diciendo cosas muy interesantes y que son verdad como la vida misma, ¿no? Es decir, a veces uno no es consciente de que peca y cuando se para, se pone delante del Señor, dices, ahí va. ¿Eh? Y más que el hecho es la actitud. ¿Eh? La actitud. Es que mira, es que esta tía me cae tan gorda que es que le voy a hacer una faena porque me va a quedar más tranquilo que el guerra. Pues chico, tira, tira. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Es decir, pero la actitud ¿qué es? ¿Que le echo la faena? Vale, esa es la consecuencia, pero la causa ¿cuál es? La falta Que de soy amor. incapaz de poder frenar, ¿eh? Ese sentimiento que yo tengo. Y claro que tenemos capacidad para frenar nuestros sentimientos y nuestras sensaciones y nuestras acciones. Al mismo tiempo que tenemos capacidad, para revitalizarlas cuando son en positivo. Repito, la clave es el amor, lo habéis dicho, ¿eh? El amor a Dios y el amor al prójimo. Y a partir de ahí desglosa todo lo que quieras. Pero amor a Dios y amor al prójimo. Y eso de ir y decir,
He faltado al tercer mandamiento. No, tampoco, ¿no? Me imagino que habrá que ser más explícitos, ¿no? O al segundo, ¿no? Pues es que no. Fernando? Pues se dice Yo el de tercero. verdad que digo que allá cada uno, ¿eh? O Pero sea, yo ya, en confesión puedo ya ayudar, habrá puedo gente, ¿no? Que lo hará decir, así. No, puedo pero orientar, pero hombre, lo más aconsejable no es eso, ya. evidentemente. Y Un lo de sacerdote. que aprendíamos, un pecado es grave si hay plena advertencia, perfecto consentimiento y materia grave. Eso no me acuerdo. Eso, a ver, y luego decían, en materia sexual todo es grave. Parece que me acuerdo ¡Hala! yo. Hombre, también Entonces, es verdad se que te algunos... cruza un mal pensamiento y si es de eso ya es grave. Eso es que debe ser muy mayor, ¿eh? Depende. Porque yo de eso no me acuerdo. No, Pues yo hombre, reconoce que se me quedó grabado. Si es que hice la comunión con 6 años Hija y de yo Dios. creo que era tan pequeña. de todos Pues modos, antes... aquí en Valencia hay una frase en valenciano que dice que del pecat del piu, nuestro Señor se nos riu. No lo traduce, entiendo, no lo entiendo. Que, Pues que lo traduce Enrique. no. traduce, por favor. Que del pecado del pene, nuestro Ah, Señor, o sea, de Dios, Dios se ríe, ¿vale? Que, como que Dios se ríe de de los eso. pecados sexuales. Ah, Pero algo Bueno, así es. bueno, tampoco hay que... Tampoco, tampoco hay que exacto. pasar. Es Tampoco. para, yo para ¿Mm? mí que es un chiste o algo, no sé. No, es un Ya, chiste, es sí. un chiste. A ver, hay una Sí. cosa que todavía se sigue haciendo y creo que no es una cosa no es de católicos. Eso creo que formó parte en cierto tiempo de la teología de la liberación. A ver, en mi pueblo yo tengo, bueno, un sacerdote, pobrecito, muy mayor, está llevando 3 o 4 pueblos y bueno, pues hace lo que puede con su ideología, ¿no? Porque los sacerdotes también tienen ideologías. y, y una vez al mes, la verdad es que en el pueblo no hay costumbre de confesión, ¿no? Entonces, él alguna vez al mes hace una confesión comunitaria. Después, en vez de confesar a cada uno particularmente, que creo que es lo que se debe, creo, no sé. Bueno, yo he estado yendo al acto de la confesión comunitaria y ya no voy porque va contra mi conciencia. Él se sienta en un banco y pasamos todo delante y nos va diciendo a uno, ego te absorbo de tus pecados y tal y cual, ¿no? Y no decimos los pecados, no decimos. Entonces yo estoy tan contraria a esa práctica que creo que no es buena, porque yo lo comenté con algunas personas buenas que van a misa, que son asiduas y tal, y una de ellas me dijo, es que yo no tengo pecados. Digo, pero ¿cómo no vas a tener pecados? Por lo Bien, menos... no, ahora están con los pecados y eso, entonces tú sí que puedes intervenir si quieres, que al fin y al cabo están hablando de eso unos y otros, y van a cortar pronto para que no vean que es que no así estaba aquí. ¿Qué dices? no sé de qué habla. ¿Qué dices? No A ver, he entendido lo que has dicho. No sé si venía de acuerdo a lo que estoy explicando yo, de que si la Iglesia aprueba ese tipo de prácticas, porque a mí me da tal repelús de que no va de acuerdo con la Iglesia, que hasta una vez, más de una vez creo haberlo hecho, me he arrodillado al sacerdote y sabiendo que el de detrás o la de detrás me estaba quizás escuchando, pero en realidad si todos tenemos los mismos pecados, pues le he dicho los pecados al confesor para que, pues para como una forma de dar ejemplo de que hay que decir los pecados al confesor para que luego te absuelva o no. Pero yo Sí, creo sí. que no, que eso no está bien hecho, eso que hacen de pasar y ya, ya todos como ovejitas, pero no has dicho tus pecados, ¿cómo te van a absorber? Eso ya lo he comentado yo en el tema. ¿Mm? Pero insisto, luego está la conciencia de cada uno.
Es decir, pero ¿qué es la práctica habitual? No. ¿Que esa práctica la ha recogido la Iglesia en momentos específicos y en circunstancias muy particulares y tal? También, ¿eh? Pero no tiene por qué ser. No tiene Vale. por qué ser. ¿Mm? Yo tengo una... Perdón, yo solo No, apuntaría bueno, que la fuerza del espíritu está ahí en el sacramento. Entonces, después de una confesión, uno siente esa paz interior que da Ujú. el Señor. Entonces, tenemos que tenerlo claro, clarísimo. Así es. Así es. yo, yo tengo una anécdota curiosa de un sacerdote que fue alguien que le diera la solución y como no, dice, no, yo es que no tengo pecados, dice, "Ay, ¿y que, de qué quiere que...? Es que eso hace bien, era una mujer mayor y creía que, o sea, creía que haciéndose ya, confesándose ya o que le dieran la absolución, ya, y aquí el sacerdote la despachó y dijo, bueno, pues si no tienes pecados no te puedo hacer. Qué bien. Claro, no, pero es que no sé, me dio, no sé, yo ahora lo pienso y digo, yo no sé si esto está bien, que este señor que pasara al siguiente y ya está. No le dio la solución. A ver, es que si no hay materia, yo no sé. No puede. Es que aquella le dijo, no, es que ha hecho favor, como diciendo, eso hace bien, hace bueno que te den la solución. Claro, yo el otro día me dijo un confesor, dice, yo cuando estaba en el seminario iba a confesarme, aunque no tuviera pecados, por recibir la gracia que es el sacramento. Sí, Yo me claro, quedé pero así pensando que si no hay materia, yo no sé si se puede haber confesión, pero bueno, eso es una cosa que él es que dijo. es Yo complicado. entiendo que esos son abusos, ¿eh? O sea, Yo creo que no hay que claro. ir tanto. ¿Eh? Bueno, Ni eso todas las semanas por rutina, porque al final se convierte en una rutina, ¿verdad? a Bueno, mí pero me lo parece del tiempo mucho. cada uno, ¿eh? O sea que eso sí Efectivamente. hay que ser Ahora, muy yo sí respetuoso. que Buenas, quería. buenas, Bueno, Buenas. buenas. Soy Sí, Pati. Tengo la voz un poquito cambiada. Fernando, de mi parte, muchísimas gracias, porque hoy me has abierto los ojos como nunca me lo había visto un sacerdote. ¡Ole! ole, Qué bien. Sí, sí, Cuídate me lo has... mucho, Paqui, cuídate mucho. No, bueno, ya me están cuidando. Y Mm. me ha parecido una clase no de teoría, sino vale. de práctica preciosa. Pues muchísimas gracias. Me alegro que te haya ayudado. Vale, gracias. Y sabéis que cuando estaba comentando Fernando lo de la primera parte, pues yo me sentía, la verdad que decía que somos unos afortunados de vivir en estos momentos de la historia. Yo también lo he pensado. Que madre mía, o sea, el pensar, antes se podían confesar una vez, tenían que hacer una penitencia, ponerse unas túnicas, tenían que no sé qué. Digo, madre mía, nosotros podemos disponer del sacramento de la penitencia, de la reconciliación en cualquier momento y sentir la paz que nos otorga, pues cuando de verdad sales del confesionario, de confesarte, de verdad sales con una energía renovada. Y dices, bendito sea Dios que tenemos esta oportunidad y que vivimos en este momento de la historia, ¿no? O sea, que yo creo que esta parte primera también ha sido muy buena porque nos ha hecho pues reconocer lo que tenemos, que a veces hay que darse cuenta de lo que venía detrás para darse cuenta del gran regalo que tenemos. O sea, que yo creo que de verdad es una maravilla. Mirarnos a nosotros mismos, que no en la confesión todo vale, porque el No, sacerdote, el que está ahí delante, en ese momento es Dios. Y por eso cuando lo acabas de decir, Pilar, salimos confortados porque somos personas de fe. Pero cuando vas por la calle y escuchas las barbaridades que escuchas, te duele, porque te duele. Y rezas y dices, Señor, perdónalo, porque verdaderamente no sabe lo que está diciendo, porque no vive la fe a lo mejor como la vivimos nosotros. Puede ser, ¿eh? Que puedo yo estar equivocada, ¿vale? Bueno, Pero ahí
yo pienso que es al revés, que cuando el Señor ha tenido a bien darnos la gracia de la fe, tenemos que asumir un compromiso mayor. Y más fuerte. Porque las personas que no viven en esa gracia, quizá el Señor les pide menos. Pues sí, bueno, creen ellos o creen ellos. Yo digo una cosa, yo estoy leyendo ahora un libro que está muy bien, muy bien, muy bien, es lo de la supraconciencia. Si tú tienes la conciencia tranquila, lo que digan los demás no importa. Lo que vale es tu conciencia, lo que tú haces. Los demás pueden cantar misa floreada, que es igual. Eso no nos tiene que importar, nos tiene que importar la conciencia nuestra. A la hora de confesarnos, a la hora de estar con un amigo, a la hora de estar con un familiar, a la hora de estar con una persona que te necesita. Eso es lo que vale. Bueno, hay personas que no están bien formadas y el sentido de conciencia no lo tienen tampoco bien formado. Entonces, eso para esas personas no serviría. Ya, pues también. Oye, ya perdonaréis, pero nosotros nos tenemos que marchar. Todos. Entonces, muchas gracias, No. Fernando. Ha estado Cuidaros mucho estupendo también. y nos veremos el sábado, si Dios quiere. Venga. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Venga, nosotros Nos vemos. Un abrazo para nos todos, ¿vale? despedimos. Cuidaros mucho. A ti, gracias por la charla. Yo creo que ha sido un regalazo, Fernando. Muchas gracias. Sí. Y Muy tenemos bien. mucho para reflexionar, así que Para lo que queráis. Aquí me tenéis, ya lo sabéis, ¿vale? Venga, Yo gracias. creo que esta charla El también nos ha próximo, ayudado a formar nuestra conciencia. Muchas veces hace falta. No, vale. Adiós a todos, chicos. adiós. Adiós. Bendiciones para Cuidaros todos. mucho. Besos. Vale. Adiós. Cuidaos. Bueno, adiós. Un adiós a abrazo. todos también Adiós, por mi chicos. parte. Adiós. A ver si consigo Adiós. parar esto. Adiós. Adiós.